Este programa es una presentación de el equipo de producción de Radio Vea. Hace unos años leí una historia de un marinero que se hizo muy famoso por ser muy obstinado. No le daré el nombre, pero le vamos a poner un supuesto. Le vamos a llamar Capitán Elías. Elías era un hombre experimentado, orgulloso de su barco y de su capacidad para navegar sin ayuda. En una travesía particularmente difícil, a pesar de las advertencias de la tripulación, del pronóstico, se negó a cambiar su rumbo, porque él creía que tenía la capacidad de poder enfrentar y superar la tormenta que se avecinaba. El resultado fue desastroso. Las olas gigantes pegaron fuertemente a la embarcación, dañando su timón, velas, y lo dejaron a la deriva. Después de 3 días de luchar solo, agotado, sin comida y con el temor de morir, finalmente hizo lo que su orgullo le había impedido hacer. Encendió la radio de emergencia y emitió una llamada de socorro. En unas horas llegó la guardia costera, lo sacaron, pero no pudieron salvar su barco, ya que estaba demasiado dañado para ser remolcado. Ya estando en tierra y días después, acuden a entrevistarlo. Y en esa charla, el capitán Elías dijo: me tuve que humillar. Llamé, pero era demasiado tarde. Si hubiera pedido ayuda cuando empezaron los primeros daños, mi barco estaría a salvo hoy. Me salvé yo, pero perdí mi futuro, y todo por mi orgullo. Esta historia refleja perfectamente al hombre que hoy vamos a estudiar y que le invito a ser parte de este devocional. Hoy vamos a dedicarnos a estudiar la vida de un hombre que aparece en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el segundo libro de Reyes, capítulo número 13. Este personaje y su pueblo sufrieron palizas de sus enemigos, perdieron hombres, territorios, orgullo también, hasta que este personaje se quedó solo. Y cabal, como le pasó al capitán Elías, cuando él estaba en la ruina total, se humilló y clamó a Dios. Sin duda alguna, hay un mensaje para usted y para mí en esta historia. Yo le invito a que sea parte de este devocional. Prepárese, Dios nos va a hablar. En un momento comenzamos. Le invitamos a compartir este devocional para edificar a otras vidas. Vaya a YouTube o a Facebook de Radio Vea, busque el episodio que quiera compartir, pulse el botón de compartir, suele ser un icono de flechas, puntos o la palabra compartir. Seleccione WhatsApp y la lista de aplicaciones para compartir y elija el contacto o grupo y envíe el enlace. Otra forma de compartir es copiar el URL del episodio o de la página principal de este tema. Abra el WhatsApp, pegue el enlace en la conversación y envíelo. Y otra manera es descargando el archivo de audio como MP3. Descárguelo a su dispositivo. Abra su WhatsApp y use la opción de enviar un archivo adjunto. Seleccione el archivo y compártalo. Gracias por estar escuchando Tiempo Devocional. Vamos a empezar leyendo la historia tal como el texto bíblico nos lo narra. Capítulo 13, segundo libro de Reyes, verso 1 al 9. Joacás, hijo de Jehú, comenzó a gobernar Israel durante el año 23 del reinado de Joás en Judá.
y reinó en Samaria 17 años. E hizo lo malo a los ojos del Señor. Siguió el ejemplo de Jeroboam, hijo de Nabat, y continuó con los pecados de Jeroboam que hizo cometer a Israel. Por eso el Señor estaba muy enojado con los israelitas y permitió que el rey Hazael de Aram y su hijo Ben-Hadad los derrotaran en repetidas ocasiones. Entonces Joacás pidió en oración la ayuda del Señor, y el Señor oyó su oración, pues veía la cruel opresión que el rey de Aram ejercía sobre Israel. Así que el Señor envió un hombre para rescatar a los israelitas de la tiranía de los arameos. Después Israel vivió a salvo otra vez como en tiempos anteriores. Sin embargo, los israelitas siguieron pecando, siguiendo el mal ejemplo de Jeroboam. También dejaron en pie el poste dedicado a la diosa Acera en Samaria. Finalmente, el ejército de Joacás quedó reducido a 50 conductores de carro, 10 carros de guerra y 10,000 soldados de infantería. El rey de Aram había matado a los demás, pisoteándolos como al polvo debajo de sus pies. Los demás acontecimientos del reinado de Joacás, todo lo que hizo y el alcance de su poder están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Cuando Joacás murió, lo enterraron. Luego, su hijo Joás lo sucedió en el trono. Muy bien, estimados hermanos oyentes, una vez más, bienvenidos al tiempo devocional. Hoy yo quiero que analicemos las generalidades de este personaje. Ya usted conoce su nombre, Joacás. Pero en este primer punto, en las generalidades, yo quiero que observemos cómo el pecado trabaja en la vida de alguien. Muchas veces no hemos llegado a considerar lo que es el pecado en la vida de una persona. Somos tan superficiales y lo vemos de una manera tan escueta, tan simple, que no nos damos cuenta que no es lo mismo padecer una gripe que un cáncer. Y a veces pensamos en el pecado como una gripe, cuando deberíamos de verlo como un cáncer. Yo he visto personas cambiar tremendamente cuando les diagnostican que tienen cáncer. Se ponen más sensibles, se acercan más a su familia. Hay una transformación porque entienden de que hablar de cáncer es hablar de muerte. Y creo, hermanos, que en estas generalidades que vamos a observar del relato bíblico del segundo libro de los Reyes, capítulo 13, hablando del rey Joacás, nos va a mostrar lo severo que es el pecado y sus profundidades. No pierda de vista este concepto, porque vamos a ir observando algunas cosas muy interesantes en el relato bíblico. Muy bien. En primera instancia, el verso 1 nos habla de que Joacás es hijo de un hombre llamado Jehú. Jehú fue otro rey de Israel que lamentablemente se dejó contaminar por el pecado. Jehú fue ungido por rey. Y ojo que dentro de el gran listado de reyes del norte, que era Israel, cuya capital era Samaria, solo el papá de Joacás, Jehú, fue ungido como rey. Y fue ungido porque él iba a cumplir no solo una misión de gobierno, sino iba a cumplir una misión profética. Y el profeta
asignado por Dios, unge a Jehú como rey. Y fue un hombre que trajo justicia en Israel en los días de Acab y sus hijos. Pero lamentablemente el pecado entró al corazón de Jehú y fracasó como rey. Entra en escena su hijo Joacás y va a reinar. El texto nos habla de que mientras Joacás reinaba en el norte, en el lado del sur había un hombre llamado Joás, que era el rey de Judá. Y luego verso 1 nos habla de que su reinado duró 17 años. Hablo de Joacás. Pero una vez más, quiero que observe cómo Joacás trae un contexto de un padre que fracasó espiritualmente. Un padre que dejó entrar al pecado no solo en su persona, sino en su familia. Porque el verso 2 nos revela la condición espiritual de Joacás. Yo quiero que observe, por favor, lo que el texto nos va a narrar en este momento. Dice el versículo 2: E hizo lo malo a los ojos del Señor. Siguió el ejemplo de Jeroboam, hijo de Nabat, y continuó con los pecados de Jeroboam que hizo cometer a Israel. Quiero que observe, lo primero es que Joacás hace lo malo, es decir, él decidió hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Ahora, ¿por qué decidió hacer lo malo ante los ojos de Jehová? Porque no solo es un asunto de decisión personal, sino también es un asunto de ejemplo, no solo pensando en su padre, sino pensando en el primer rey de Israel del norte, que fue Jeroboam. Han pasado aproximadamente 9 reyes, y en los 9 reyes se menciona el pecado que hizo Jeroboam. Son 9 generaciones distintas, y el pecado, el mismo pecado del primer rey de Israel, se sigue repitiendo en rey tras rey, en generación tras generación. El texto nos habla que no solo hizo lo malo, es una decisión, sino que imitó, siguió los pecados de Jeroboam. No se apartó de esos pecados. Ahora, aquí hay algo bien importante, hermanos, porque el libro de Deuteronomio nos cuenta de que cuando los reyes llegaban al poder, ellos recibían la ley y tenían que memorizarla. El propósito de que los reyes memorizaran la ley era porque Dios quería que fueran conscientes de lo que Él pensaba en función del plan que tenía el pueblo. Así que aquí cuenta en la vida de Joacás que él no solo está imitando los pecados de sus antepasados, sino está tomando la determinación personal, porque así él lo considera que es lo correcto según él, pero está menospreciando las advertencias y está haciendo de menos la ley de Dios. Eso es Joacás. Ahora, hermano, hermana, dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Es decir, el pecado no es algo que se queda sin consecuencias. Hay consecuencias cuando alguien peca, y ese también fue un aspecto que
la vida de Joacás lo va a experimentar. ¿Cuáles son esas consecuencias? Hay dos consecuencias. Quiero que veamos una de ellas y esta segunda consecuencia la voy a dejar hasta el final porque esto es algo que vamos a desglosar más aún. Verso 3 dice, el Señor, o se lo leeré en la versión Reina y Valera, y se encendió el furor de Jehová contra Israel. Eso significa que Dios se molestó y los entregó en manos de Hazael, rey de Siria, y en manos de Ben-Hadad, hijo de Hazael, por largo tiempo. Subrayemos eso, largo tiempo. ¿Qué significa? El trato de Dios es un largo tiempo de opresión. Dios permite que se levante los sirios. Y estos sirios, comandado por un hombre llamado Hazael y después su hijo, trajeran opresión a Israel. A veces los conflictos que pasamos en esta vida no son el resultado de las circunstancias que está a nuestro alrededor. Usted tiene que analizar bien su vida. Yo tengo que analizar bien mi vida y saber por qué me está pasando lo que me está pasando. Si Joacás hubiera analizado por qué tanta opresión de estos sirios contra ellos, si él se hubiera detenido a considerar las razones, Joacás hubiera entendido que se habían apartado de la obediencia hacia Dios. Pero a veces creemos que las cosas que pasan a nuestro alrededor son simplemente casuales. Y no es así, mi querido hermano. Le cité el texto. La paga del pecado es muerte. Hay consecuencias. ¿Cuál fue la consecuencia para Joacás y el pueblo de Israel? Un tiempo largo de opresión. Largo de opresión. Entonces, como ve, aquí tenemos a un hombre que está sumido en gran problema. Pero ¿cuál es la razón del problema? El pecado. Tanto interiormente como una decisión de querer hacerlo, pero tanto como menospreciar el ejemplo de sus antepasados que vivieron de una manera equivocada y Dios trajo consecuencias y no aprendió y todavía menospreciando la ley de Dios. Pero en el verso número 4 y en el verso número 5 nos da un pequeño rayo de luz. Yo quiero que observe lo que dice el pasaje. Mas Joacás oró en presencia de Jehová. Paremos acá. ¿Cómo es que un hombre que está pecando va a orar? Es porque Joacás tiene conocimiento y ahí está mi argumento de que Joacás sabía la ley de Dios, sabía quién era Dios, era consciente de que Dios jugaba un papel importante a nivel personal, a nivel de su liderazgo y a nivel nacional en Israel. Así que Joacás hace lo que todos deberíamos hacer siempre, escuche, siempre. Aquí no tengo que decirle a usted cuando esté en problemas. Porque la oración no solo sirve cuando uno está en problemas. La oración principalmente sirve cuando uno está en paz, no solo cuando uno está en conflicto. Son dos experiencias maravillosas. Hermano, orar cuando uno está en problemas es maravilloso, pero ¿sabe cuándo es más maravilloso? Cuando uno está en paz. Pero ¿sabe qué hace la gente cuando está en paz? No ora. Porque no le haya sentido, no le haya propósito a la oración. Pero quiero que observe lo que una y otra vez la Biblia nos dice. ¿Qué es lo que hace Dios con las oraciones?
Dice el texto, mas Joacás oró en presencia de Jehová, y Jehová lo escuchó, Jehová lo oyó, porque miró la aflicción de Israel, pues el rey de Siria los afligía. Hermano, esto es esperanzador. Cuando usted cree que todo está acabado, cuando usted cree que no hay esperanza, hay un camino. Y ese camino tiene nombre propio: Jesucristo. Hay que hacer lo que hizo el capitán Elías. ¿Se recuerda de nuestra introducción? Ya cuando él estaba sin esperanza, decide llamar por radio. Qué triste, hermano. Esto es triste porque si usted solo ve la oración como un salvavidas, como un bombero, no ha entendido que la oración no solo es algo que nos ayuda cuando estamos en el problema, sino nos ayuda a no meternos en problemas. Lo importante acá de este texto y de este relato es que Jehová escucha. Y dice el verso 5, y dio Jehová salvador a Israel, y salieron del poder de los sirios, y habitaron los hijos de Israel en sus tiendas como antes. Subraya esa frase última, como antes. Eso se llama restaurar, retornar como era antes. Hermanos, cuando uno está en tiempo de guerra, uno anhela la paz como antes. Cuando uno está en necesidad, uno anhela el tiempo de prosperidad como antes. ¿Sabe qué? En Dios uno puede ser restaurado. Así que quiero llamar su atención a este detalle. Joacás clama a Jehová en su aflicción. Dios escucha su oración y les da un libertador. Sin embargo, no lo libró completamente de la opresión siria. Quiero que observe lo que a continuación nos va a relatar el texto, porque dice el verso 6, con todo esto no se apartaron de los pecados de la casa de Jeroboam, el que hizo pecar a Israel, en ellos anduvieron, y también la imagen de Acera permaneció en Samaria. Pero en la versión NTV nos da un detalle interesante. Los israelitas dice que siguieron pecando siguiendo el mal ejemplo de Jeroboam. También dejaron en pie el poste dedicado a la diosa Acera en Samaria. Y vuelve otra vez el punto de referencia inicial que les comencé a narrar. Muchas veces no conocemos la profundidad del pecado. Y aquí nos revela por qué si ellos oran, por qué si ellos ven la mano de Dios levantando a un libertador y llevándolos a una nueva etapa de restauración de paz, ¿por qué siguen pecando? La respuesta es: el pecado no se quitó por completo. Hermano, esa es la profundidad del pecado. El pecado no tenemos que verlo como algo superficial, como algo de Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, amén. No, hermano. El pecado no hay que verlo como un 31 de diciembre tirados en el altar diciendo: Señor, perdóname, ya no lo vuelvo a hacer. No. El pecado no tenemos que verlo como: te prometo, Señor, ya no lo vuelvo. No, el pecado es más profundo. Yo quiero que observe el siguiente detalle. Se ha citado una y otra vez el pecado de Jeroboam. ¿Cuál fue el pecado de Jeroboam? Darle cabida a la adoración de Acera,
en Samaria. En Jeroboam comienza esa práctica. Y el rey Acab es el que lleva lo máximo esa adoración. Luego entra en escena Ocosías y no hace nada. Joram sí hace algo. Joram quita la diosa Acera, pero este texto es revelador porque no lo quita completamente, sino se queda lo que sostenía a la diosa Acera. Luego pasa Jehú, no hace nada. Y ahora entra en escena Joacás y vemos que se revela ese detalle. ¿Por qué esa tendencia a seguir pecando? Dios, oran ellos, Dios responde, los libra y con todo eso no se aparta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el pecado es más profundo de lo que muchas veces creemos que es. Quiero ir cerrando esta primera parte porque en los últimos 2 versículos vamos a ver el final de este personaje Joacás. Dice que el resto, el verso 8, el resto de los hechos de Joacás y todo lo que hizo y sus valentías están escritos en las crónicas de los reyes de Israel. Ese es un libro apócrifo que existe y que narra otros hechos de estos hombres. Pero lo que Dios quiso que se dijera, aquí está. Y luego en el verso 9 nos dice que durmió Joacás con sus padres y los sepultaron en Samaria y reinó en su lugar Joás, su hijo. Aquí nos narra a Joacás en su muerte. No nos dice cómo murió. Muy probablemente muere en esas guerras constantes que tiene con los sirios. Y simplemente es sepultado y luego su hijo Joás reina en su lugar. ¿Qué trascendente hay acá? Absolutamente nada. Bueno, si usted quiere decir, yo puedo destacar la parte donde Dios responde la oración de alguien que pide ayuda. Pero aún así la oración que hizo estaba limitada porque había todavía pecado. No se había eliminado completamente el pecado. Y solo era cuestión de tiempo para que volviera a suceder. Estimado hermano, tenemos una gran lección acá. La primera lección del rey Joacás es que debemos ser conscientes de lo que es la profundidad del pecado. Hermano, hermana, vivimos en un mundo donde se está acostumbrado a ver el pecado como algo normal. Se maquilla, hasta se celebra. Pero la Biblia nos muestra que el pecado no es simplemente un error o una falta de carácter. El pecado es una realidad que afecta el corazón, la mente y el espíritu, y hasta puede afectar el destino eterno. Cuando les hablo de la profundidad del pecado, no nos referimos a que el pecado no es solo un acto externo o un comportamiento visible. No. Cuando les hablo de la profundidad del pecado, les hablo de los niveles internos, de las raíces escondidas, de las capas profundas que el pecado puede tener en el corazón del ser humano. Déjeme hablarle un poquito acerca de eso. El pecado es profundo porque el pecado no solo tiene ramas, tiene raíces. Un pecado superficial es uno que usted puede
corregir cambiando conductas. Pero no todos los pecados se manifiestan así. Hay pecados profundos que es como una planta que tiene raíces fuertes bajo la tierra. Usted puede cortar las ramas, el tronco, pero si la raíz sigue viva, volverá a brotar. Cuando nos referimos que el pecado profundo es porque se esconde y no desaparece. El pecado puede hacer silencio, puede estar inactivo, no se puede manifestar. Y uno puede llegar a creer que ya es superado el asunto, pero cuando pasa el tiempo se activa. ¿Y por qué se activó? Porque la raíz siguió ahí. Basta simplemente con una pequeña tentación, con un conflicto y una debilidad para que vuelva a salir. Es como ese carbón encendido bajo las cenizas. Parece que está apagado, pero un pequeño viento lo vuelve a encender. Por eso hablamos de que el pecado es profundo, no solo porque tiene raíces, no solo porque se esconde, sino también porque es aquel que se alimenta del corazón, no solo de la acción. Mire qué cosa tan tremenda la que estamos hablando. El pecado externo, usted lo puede identificar fácilmente, pero el pecado que vive en las profundidades de nuestro corazón están allí en nuestras intenciones, en nuestras motivaciones, en nuestros deseos, en nuestros pensamientos, en nuestras heridas, en nuestro orgullo. ¿Y quién puede ver eso? Solo Dios. Ese pecado no cambia. Solo porque la persona intenta mejorar, necesita que Dios opere en el corazón. El pecado profundo también es así porque aparenta estar muerto, pero sigue siendo peligroso. Puede dormirse, enfriarse, esconderse, cambiar de forma, pero nunca se va. Por eso la Biblia dice en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón. El corazón puede hacernos creer que ya estamos libres, cuando en realidad el pecado solo está esperando un momento oportuno. El pecado profundo es aquel que se repite a pesar de los intentos humanos de controlarlo. Para el que habla mal, puede dejar de hablar mal, pero después regresa la amargura, pero otra vez se activa el resentimiento. La inmoralidad puede volver si se descuida. La soberbia se puede despertar. ¿Por qué regresa ese pecado profundo? Porque nunca se trató la raíz, no solo el síntoma. Porque no hubo arrepentimiento, sino remordimiento. Porque el corazón nunca fue renovado. Porque no se expulsó la causa, solo se expulsó la consecuencia. Y principalmente porque nunca se rindió totalmente al Señor. Y quiero cerrar para irme a la parte número 2 de esta reflexión. El pecado profundo es aquel que se esconde en lo más hondo del corazón. Parece que se fue, pero vuelve. Porque no solo está en lo que hacemos, sino también en lo que somos, hasta que Cristo lo arranca de raíz. Muy bien. Quiero finalizar este devocional centrándome en las palabras del verso número 7 del capítulo 13, segundo libro de Reyes. Porque hasta ahora les he hablado de un hombre que intentó, hizo lo correcto, pero aún así siguió pecando, porque hemos visto que en toda su vida hubo pecado, no hubo un intento de arrepentimiento, etcétera, etcétera. Pero yo quiero que observe las consecuencias cuando permitimos que el pecado
caiga en lo más profundo de nuestro corazón. Verso 7. Porque no le había dejado a Joacás más gente que 50 jinetes, 10 carros y 10,000 hombres de infantería, pues el rey de Siria los había destruido y hecho como el polvo que se pisa. Aquí estamos viendo, estimados hermanos, cómo el poderío del ejército de Israel fue mermando. Y aquí hay que ver el contexto, porque Israel en sus inicios era un pueblo que no conocía sobre pelear, sobre guerra. Pero el Señor levantó gente y formó gente. Pero el rey que llevó a la cúspide en cuanto al poderío militar fue David. En los días del rey David, Israel fue respetado y nadie se les levantaba. Pero posteriormente a Salomón, porque Salomón usó su sabiduría para no entrar en guerra. Pero los hijos de Salomón, y viene la historia de los reyes, empezaron a debilitarse. Observe ese detalle que quiero compartirle de lo que era el ejército tiempo atrás de Israel. En el segundo libro de las Crónicas, capítulo 13, nos describe del verso 1 en adelante esto. A los 18 años del rey Jeroboam, reinó Abías sobre Judá, y reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Micaías, hija de Uriel de Gabaa. Escuche esto. Y hubo guerra entre Abías y Jeroboam. Abías ordenó batalla con un ejército de 400,000 hombres de guerra valerosos y escogidos. Y Jeroboam ordenó batalla contra él 800,000 hombres escogidos, fuertes y valerosos. Ese era el poderío del ejército del reino del norte. 400,000 del reino del sur, 800,000 del reino del norte. El doble. Ahora, ¿qué dice el texto, hermano, del ejército de Joacás? 50 jinetes, 10 carros y 10,000 hombres de infantería. Ese poderío que tenía el ejército se fue debilitando. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace el pecado. El pecado debilita. Va debilitando gradualmente. Es decir, no fue de la noche a la mañana. Pero también hay un debilitamiento progresivo. Cada año de pecado restaba fuerza. De tal manera entonces que Joacás experimenta una de las consecuencias del pecado, el debilitamiento espiritual. El ejército fue reducido. Y de la misma manera, un creyente que no logra sacar su pecado se va debilitando. Y esto es peligroso, mis amados hermanos, porque existe el debilitamiento físico, el debilitamiento emocional y el debilitamiento espiritual. Y esa fue la situación que el pecado que no trató Joacás, que no trató su padre y que no trataron los reyes anteriores, fue debilitando. Lo que Joacás también no analiza es que él le va a entregar un reino a su hijo Joás.
pero va a ser un reino debilitado. Como lo que sucedió con Jehú al entregarle a su hijo Joacás un reino debilitado. Entonces, quiero decirle que el pecado nos debilita, hermanos. El pecado nos fractura. El pecado nos aísla. Déjeme hablarle un poco de cómo el pecado nos fractura, porque la Biblia nos habla de que nosotros debemos de ponernos nuestra armadura. En Efesios capítulo 6, yo sé que usted lo ha leído o ha escuchado. Y nos habla del cinto de la verdad, de la coraza de justicia, del escudo de la fe y de los pies del evangelio. Pero cuando hay pecado, el cinto de la verdad se va quebrando. Entonces, en vez de hablar de la verdad, hablamos mentira. Cuando se habla de la coraza de justicia, se va deformando y en vez de actuar en justicia, actuamos en injusticia. El escudo de la fe se va quebrando, se va rajando y en vez de tener una fe sólida, tenemos incredulidad. Eso es cómo el pecado pega poco a poco en la vida del creyente. Joacás se quedó aislado militarmente, no podía actuar. ¿Qué podía hacer Joacás con 10 carros? Nada. Ante un ejército numeroso, Joacás no entendió que el pecado lo había aislado. Entonces, hermanos, el proceso invisible del pecado empieza a cobrar sus frutos, trayendo debilitamiento. Yo quiero que usted escuche lo que a continuación voy a decirle, porque Joacás nos enseña que en su debilitamiento por causa del pecado empieza a evidenciar no su fuerza, sino su debilitamiento. ¿Cuál fue la solución para salir de su crisis? Vayamos otra vez, por favor, al texto bíblico. Según el versículo número 7, Joacás se queda solo con esa cantidad de recurso militar porque los sirios los habían destruido. Significa que en todo ese largo tiempo de conflicto, Joacás había intentado combatir a los sirios y su resultado fue derrota. La primera señal de una vida débil por causa del pecado es luchar por mis propias fuerzas y lo único que tengo es derrotas. La otra señal de debilitamiento es que no solo intento buscar mis recursos o mis soluciones humanas, sino empiezo a orar, pero ocasionalmente, solo cuando estoy en crisis. Joacás no tenía una comunicación constante con Dios. Así que Joacás, con esas dos evidencias, esfuerzo humano y solo buscar cuando necesito, nos está evidenciando una vida débil espiritualmente. Hoy yo quiero decirle a usted, hermano, que Joacás nos muestra un final trágico de una vida que va de más a menos y de menos al punto más bajo.
pero nunca buscó darle la gloria a Dios. Sin embargo, su historia no termina en una derrota absoluta. Hay dos verdades finales que quiero, antes de orar, compartirle. La debilidad nos puede humillar hacia la dependencia de Dios. A veces Dios permitirá el debilitamiento para que aprendamos a depender de Él y no de nuestras fuerzas. Santiago 2:13 nos habla que la misericordia de Dios siempre supera el juicio. Incluso en la debilidad de Joacás, Dios mostró misericordia. Así que no tenemos por qué terminar como Joacás. Hoy podemos evitar muchas cosas en nuestra vida si entendemos que lo que necesitamos es arrepentirnos, volvernos a Dios y comenzar un nuevo legado de la fortaleza de Dios. Si hoy usted tiene la necesidad de tomarse este tiempo para pedirle perdón a Dios, acompáñeme, por favor, en la siguiente oración para cerrar nuestro devocional. Señor, reconozco que el pecado me ha debilitado. He confiado en mis fuerzas, he tolerado lo que debía de confrontar. He vivido solo de tu misericordia sin rendirte mi corazón. Estoy viviendo como Joacás. Pero también como Joacás clamo a ti en este momento, no solo para resolver mi crisis. Quiero que transformes mi vida. Perdona el pecado, Señor. Restaura lo que el pecado ha dañado. Regrésame la fuerza espiritual. Regrésame la vida de oración. Regrésame la pasión por tu presencia. Hazme un recipiente de tu gracia, sino también hazme un canal de tu poder. Gracias por hablar a mi corazón y hoy recibo tu palabra en el nombre de Jesús. Recibo tu perdón en el nombre de Jesús. Amén. Le invitamos a compartir este devocional para edificar a otras vidas. Vaya a YouTube o a Facebook de Radio Vea, busque el episodio que quiera compartir, pulse el botón de compartir, suele ser un icono de flechas, puntos o la palabra compartir. Seleccione WhatsApp y la lista de aplicaciones para compartir y elija el contacto o grupo y envíe el enlace. Otra forma de compartir es copiar el URL del episodio o de la página principal de este tema. Abra el WhatsApp, pegue el enlace en la conversación y envíelo. Y otra manera es descargando el archivo de audio como MP3. Descárguelo a su dispositivo. Abra su WhatsApp y use la opción de enviar un archivo adjunto. Seleccione el archivo y compártalo.